La imponente mansión en Tennessee, rodeada de árboles densos y un silencio perturbador, parecía cargar con el peso de décadas de secretos y dolor. Marta, con su experiencia y un corazón compasivo, fue contratada para cuidar a Alberto Monteiro, un millonario solitario y al borde de la muerte. Desde el momento en que cruzó el portón de hierro, sintió un escalofrío inexplicable, como si algo profundo e increíble estuviera a punto de suceder. Alberto, con cabello canoso y una mirada cargada de amargura, no era solo un paciente difícil. Parecía rechazar cualquier intento de cercanía. Marta, sin embargo, tenía un don especial, una capacidad conmovedora para encontrar humanidad incluso en las almas más endurecidas. A pesar de esto, los primeros días fueron desafiantes, con Alberto rechazando su ayuda y lanzando palabras hirientes. Una mañana, mientras ordenaba un pasillo raramente utilizado, Marta encontró una caja polvorienta escondida detrás de un estante. Curiosa, la abrió y se topó con fotografías antiguas. En una de ellas, una mujer joven y sonriente sostenía a un bebé. El impacto fue inmediato. La mujer parecía extrañamente familiar, como si reflejara algo de sí misma en el espejo del pasado. Marta tragó saliva, devolviendo la foto a la caja, pero la incomodidad permaneció. Cuando mencionó su hallazgo a Clara, la empleada, durante la cena, solo recibió una advertencia. Hay historias en esta casa que es mejor no desenterrar. Esa frase, dicha con una expresión asustada, provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Esa misma noche, mientras llevaba la sopa al cuarto de Alberto, Marta notó la mirada perdida del hombre, fija en una pintura antigua en la pared. No pudo evitar preguntar: ¿quién es? Alberto, con la voz ronca, respondió con una palabra que resonó como un misterio. María. El nombre reverberó en la mente de Marta como una melodía incompleta, trayendo más preguntas que respuestas. ¿Quién era María? ¿Cuál era su historia? ¿Y por qué parecía tan relevante en esa casa envuelta en sombras? En ese momento, Marta decidió algo transformador: haría su trabajo, pero también buscaría entender el enigma que era Alberto Monteiro. La curiosidad que la guiaba parecía ser más fuerte que cualquier advertencia o miedo. Poco sabía ella que cada descubrimiento la llevaría más profundamente a una trama impactante y llena de giros inesperados. Los días que siguieron trajeron una sensación creciente de inquietud para Marta. El nombre María parecía resonar en cada rincón de la mansión, como un fantasma susurrando secretos. Cada paso que daba por los oscuros pasillos sentía el peso de historias no contadas. Mientras cuidaba a Alberto, observaba en sus ojos un misterio profundamente conmovedor, como si cargaran un arrepentimiento que lo consumía lentamente. Clara, la empleada de la mansión, se convirtió en una confidente inesperada. Durante una conversación en la cocina, Marta la presionó sobre la identidad de María. A regañadientes, Clara cedió. María fue importante para el señor Alberto. Pero la obligaron a irse. La respuesta enigmática intensificó la determinación de Marta por descubrir la verdad. Clara mencionó que María fue expulsada de la mansión bajo circunstancias misteriosas. Una tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca, Marta encontró un sobre escondido entre las páginas de un volumen polvoriento. Dentro había una carta incompleta escrita por Alberto. Las palabras, llenas de dolor, revelaban un amor perdido y un deseo de reconciliación nunca cumplido. María, fui un cobarde, decía un fragmento. Marta sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que esas palabras provenían de un lugar profundamente transformador de arrepentimiento y dolor. Esa noche, durante una crisis de salud, Alberto llamó a Marta de urgencia. Su respiración estaba pesada y parecía perdido entre delirios y realidad. María, perdóname, María, murmuró, sosteniendo la mano de Marta con fuerza. Marta intentó calmarlo, pero algo en el tono de su voz la dejó inquieta. No estaba simplemente delirando, esas palabras tenían un peso indescriptible, como si cargaran décadas de culpa.
Al día siguiente, el doctor Henry Carter, médico particular de Alberto, realizó una visita de rutina. Durante su conversación con Marta, mencionó que Alberto estaba luchando contra algo más que la enfermedad. Hay algo que necesita resolver antes de irse. Es una carga emocional que lo está matando tan rápido como su condición. Las palabras del médico cayeron como un golpe. ¿Qué podría ser tan profundo y chocante como para consumir a alguien tan imponente como Alberto Monteiro? Mientras Marta reflexionaba sobre todo esto, una idea la golpeó como un rayo. ¿Y si la respuesta a todos esos misterios estaba conectada con la foto en la caja? ¿El bebé en los brazos de la mujer podría haber algo más que una coincidencia? La pregunta que rondaba en su mente era tan sorprendente como aterradora. ¿Quién era realmente María? El silencio de la mansión parecía más pesado cada día, como si el pasado estuviera al acecho, listo para revelarse de manera impactante. Marta sabía que apenas estaba comenzando a desatar los nudos de una trama que cambiaría su vida para siempre. La mansión parecía tener su propia respiración, latiendo con los secretos que guardaba. La inquietud de Marta era casi palpable mientras continuaba cuidando a Alberto. Aunque el millonario mantenía un silencio pesado, sus ojos, ahora más frágiles, parecían cargados de un misterio que clamaba por ser desvelado. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de Alberto, Marta encontró un cajón ligeramente entreabierto en un antiguo escritorio. Dentro había un diario encuadernado en cuero, con las iniciales AM grabadas en la portada. Su instinto era dejarlo donde estaba, pero algo más fuerte la impulsó a abrirlo. Cada página era una ventana al alma de Alberto, revelando a un hombre atormentado por decisiones que habían cambiado su destino para siempre. En una de las entradas, Alberto escribió: María fue mi mayor alegría y también mi mayor error. Cuando dijeron que estaba embarazada, fui presa del miedo. Mi silencio la condenó. Marta sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos al leer esas palabras, tan increíblemente profundas y llenas de arrepentimiento, que era imposible no conmoverse. Marta descubre que María fue expulsada de la mansión estando embarazada de Alberto, mientras él observaba en silencio. Marta cerró el diario con las manos temblorosas. Cada palabra parecía dibujar un cuadro más claro. María había sido abandonada en un momento de vulnerabilidad y Alberto era el culpable. Marta quería confrontarlo, pero temía el impacto que eso tendría en su salud ya debilitada. Decidió buscar más respuestas antes de actuar. Esa tarde, mientras servía el té de Alberto, Marta notó un collar colgando de su cuello. Era un objeto sencillo, pero con un dije que le resultaba familiar. Su corazón dio un salto al reconocer el diseño grabado, el mismo símbolo que había visto en una de las fotos de la caja. ¿De quién es ese collar?, preguntó Marta, intentando sonar casual. Alberto simplemente sonrió, una sonrisa débil y cargada de significado. De alguien a quien nunca pude olvidar. Más tarde, mientras conversaba con Clara en la cocina, Marta trató de juntar las piezas. La empleada dudó, pero finalmente admitió. El collar pertenecía a María. Lo ha guardado desde el día que ella se fue. Creo que es el único arrepentimiento que ha cargado hasta hoy. Marta se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo alguien podía arrepentirse tanto y, aún así, haber dejado tanto daño a su paso? Cada respuesta que encontraba la dejaba más sorprendida y confundida. Era como si el destino estuviera preparando el terreno para una verdad aún más devastadora. El diario era solo el comienzo. Marta sentía que la revelación final estaba cada vez más cerca y la expectativa la consumía. La noche estaba silenciosa, pero el peso de la expectativa en la mansión era casi tangible. Marta, incapaz de ignorar los descubrimientos que había acumulado, decidió que era momento de confrontar a Alberto. Su mente estaba llena de preguntas, pero su corazón oscilaba entre la ira y una tristeza increíble por lo que había aprendido hasta entonces. Sabía que necesitaba respuestas, aunque fueran devastadoras. Al entrar en la habitación de Alberto,
Lo encontró sentado en su sillón, mirando por la ventana con una expresión distante. Marta tomó valor y comenzó. Necesito saber la verdad. ¿Quién era María? ¿Por qué la dejaste ir? ¿Y por qué todas estas piezas parecen involucrarme? Alberto suspiró profundamente, como si el peso de décadas estuviera siendo liberado en ese momento. Hizo un gesto para que se sentara a su lado. María, comenzó, con la voz ronca. Ella fue el amor de mi vida. Pero mi orgullo y el prejuicio de mi familia lo destruyeron todo. Con lágrimas en los ojos, reveló el secreto que había guardado por años. María quedó embarazada mientras trabajaba en la mansión. Cuando su familia se enteró, obligaron a Alberto a despedirla y cortar todos los lazos. Confesó que, por miedo y debilidad, no pudo defenderla. Marta, en estado de shock, sintió que la habitación giraba a su alrededor. Alberto revela que Marta es la hija de María, fruto del amor prohibido que él abandonó. Marta, tú eres mi hija, dijo, con la voz quebrada. El mundo de Marta pareció desmoronarse. Las piezas finalmente encajaban, pero el cuadro que formaban era casi imposible de soportar. Su mente volvió a los recuerdos de su difícil infancia, marcada por la ausencia de padres y el abandono. Me dejaste crecer sin madre y sin padre, dijo ella, con una voz cargada de ira y tristeza. ¿Cómo tuviste el valor? Alberto, con lágrimas rodando por su rostro envejecido, intentó justificar sus errores. Fui un cobarde, Marta. Traté de encontrarte por años, pero cuando supe sobre María, ya era demasiado tarde. Ella había partido de este mundo, y tú estabas fuera de mi alcance. La revelación fue un golpe devastador. Marta se levantó bruscamente, incapaz de soportar su presencia. No sé si puedo perdonarte, dijo, saliendo de la habitación con pasos firmes y lágrimas en los ojos. En la soledad de su propio cuarto, Marta miró el collar que Alberto todavía usaba, ahora cargado de un nuevo significado. La mezcla de emociones era abrumadora, odio, tristeza y un destello de algo más profundo, tal vez compasión. ¿Pero sería suficiente para perdonarlo? A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión era pesada. Marta evitaba a Alberto a toda costa, pero el torbellino de emociones dentro de ella era imposible de ignorar. La ira ardía en su pecho, pero había algo profundamente conmovedor en la mirada desesperada que él le dirigió la noche anterior. Era como si cada palabra suya hubiera dejado una cicatriz en su alma, pero también una pregunta inquietante: ¿qué haría con la verdad que ahora conocía? Al mediodía, Daniel, el abogado de Alberto, llegó a la mansión. Clara avisó a Marta de su llegada, y un presentimiento inquietante se apoderó de ella. Cuando Daniel pidió que Marta estuviera presente en una reunión, ella dudó, pero finalmente accedió. Al entrar en la oficina, Alberto estaba allí, con el semblante cansado pero decidido. Necesito que escuches esto, Marta, dijo Alberto, con la voz débil. Daniel abrió una carpeta y comenzó a hablar sobre el testamento. Marta escuchaba en silencio, pero su indignación crecía con cada palabra. Alberto planeaba dejarle toda su fortuna. No quiero nada de ti, explotó Marta, levantándose bruscamente. ¿Crees que el dinero va a arreglar todo lo que destruiste? Alberto, abatido, respondió. No se trata del dinero, Marta. Se trata de intentar darte lo que te negué. Es lo único que puedo hacer ahora. La tensión en la sala era palpable. Marta miró a Alberto, con una mezcla de dolor y rabia en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Daniel reveló algo sorprendente. Le entregó a Marta una carta escrita por María antes de morir, destinada especialmente a ella. Con las manos temblorosas, Marta abrió el sobre. Las palabras de María fueron como una ola avasalladora de emociones, amor, dolor y un pedido para que Marta pudiera perdonar, aunque pareciera imposible. Él se equivocó, hija mía, pero te amó a la distancia, de la única forma que supo. No dejes que el odio te robe la paz.
Marta apenas pudo terminar de leer la carta. Las lágrimas caían libremente y el peso de las palabras de su madre parecía aplastarla. Salió corriendo de la sala, incapaz de lidiar con la avalancha de sentimientos. En el pasillo, Clara la encontró y la abrazó con fuerza. A veces, Marta, el perdón es más para nosotros que para ellos. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Marta, pero no sabía si estaba lista para perdonar. Sabía que enfrentaría la decisión más profunda y transformadora de su vida, pero el camino hacia el perdón parecía más distante que nunca. La noche cayó sobre la mansión en Tennessee, trayendo consigo un silencio que amplificaba los pensamientos turbulentos de Marta. Se sentó sola en su habitación, mirando el collar que pertenecía a María. La carta de su madre aún estaba a su lado, sus palabras resonando en la mente de Marta como un pedido desde un mundo distante. Aunque el dolor latía en su pecho, había algo profundamente conmovedor en el intento de Alberto de redimirse. El hombre que antes consideraba un extraño ahora era la figura más complicada de su vida, un padre que nunca tuvo el valor de luchar por ella, pero que ahora parecía dispuesto a hacer todo por corregir sus errores. A la mañana siguiente, Marta decidió visitarlo. Alberto estaba sentado en su sillón, más pálido y frágil que nunca. Al verla entrar, trató de esbozar una sonrisa, pero las lágrimas en sus ojos reflejaban su profundo arrepentimiento. Marta respiró hondo y habló con voz firme, pero llena de emoción. No sé si puedo perdonarte ahora, pero estoy dispuesta a escucharte. Alberto comenzó a contar historias de su juventud, de cómo conoció a María y cómo fue consumido por el miedo a desobedecer a su familia. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, cada frase un pedido de perdón no dicho. Cuando le entregó el collar a Marta, algo profundamente transformador ocurrió. Alberto entregó el collar de María a Marta, pidiéndole perdón con lágrimas en los ojos. Este collar es lo único que me conectó con ella después de que la perdí. Ahora, te pertenece a ti, dijo Alberto, con voz debilitada. Marta sostuvo el collar con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Ver a ese hombre roto frente a ella, dispuesto a humillarse para pedir perdón, despertó algo en su corazón. Era como si el peso de décadas de rencor comenzara, poco a poco, a disolverse. En los días siguientes, Marta y Alberto pasaron más tiempo juntos. Las barreras comenzaron a caer y compartieron recuerdos, historias y silencios que nunca habían tenido la oportunidad de vivir. A pesar de todo, Marta no podía ignorar que Alberto se estaba deteriorando rápidamente. La noche de su última conversación, Alberto tomó la mano de Marta y murmuró: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por darme la oportunidad de decírtelo». Alberto falleció serenamente horas después, dejando a Marta en una mezcla de profunda tristeza y un alivio casi inexplicable. Se había ido, pero dejó algo que transformaría la vida de Marta para siempre, la oportunidad de empezar de nuevo, con menos odio y más amor. Los días después de la muerte de Alberto estuvieron envueltos en un silencio profundo, pero diferente al que Marta había sentido al llegar a la mansión. Era un silencio que traía consigo una mezcla de duelo y aceptación. Se quedó algunos días más en la propiedad, organizando las pertenencias de él, mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. La lectura del testamento se realizó con Daniel presente, y como Alberto había prometido, toda su fortuna fue destinada a Marta. La noticia emocionó a Clara, pero Marta estaba lejos de sentir satisfacción. Para ella, el dinero no borraba las heridas del pasado. Aún así, sabía que tenía el poder de hacer algo transformador con lo que recibió. Marta decide transformar la mansión de Alberto en un refugio para madres solteras, en honor a María. Con la ayuda de Clara y Daniel, Marta comenzó a reformar la propiedad. Cada habitación fue diseñada con un propósito, desde cuartos acogedores hasta áreas de apoyo emocional y capacitación profesional para las mujeres que vivirían allí. Marta sintió que, al darle un nuevo significado a la mansión, estaba sanando no solo a sí misma, sino también una parte de la historia de su madre. Durante la inauguración del refugio,
algo sorprendente ocurrió. Una mujer anciana apareció, sosteniendo una antigua foto de María. Se presentó como Ana, una amiga de María en los últimos años de su vida. María me habló de ti, Marta. Siempre creyó que un día encontrarías la paz, dijo Ana, entregándole la foto a Marta. La imagen mostraba a María sonriendo, con el collar que ahora descansaba en el cuello de Marta. La emoción fue tan abrumadora que Marta tuvo que sentarse. Era como si su madre estuviera allí, bendiciendo todo lo que estaba sucediendo. El refugio se convirtió rápidamente en un lugar de esperanza y renovación. Las historias de las mujeres que encontraban refugio allí se entrelazaban con el propio viaje de Marta. Cada sonrisa, cada logro, era un recordatorio de que el perdón y el amor podían transformar incluso los dolores más profundos. Una noche, mientras observaba las luces de la casa encendidas y escuchaba las risas de los niños, Marta sintió una paz indescriptible. El pasado, con todo su dolor, había encontrado un lugar en su corazón, ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio de fuerza y resiliencia. El último recuerdo de Alberto, el collar de María, ahora reposaba en su cuello como un símbolo de todo lo que había superado. Marta sabía que su camino aún no había terminado, pero por primera vez en años, miró hacia el futuro con esperanza. La historia de Marta, María y Alberto no era solo de dolor o arrepentimiento. Era sobre redención, resiliencia y la capacidad transformadora del perdón. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Y te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Nos vemos en el próximo video.